Buenas tardes. Luego de un recesito breve para cambiar un poco del tema que habían estado tratando en la primera parte de la mañana, bueno, los saludo nuevamente, les doy la bienvenida y tengo el gusto, el placer de presentarles al doctor Carlos Alberto Vázquez, rector de la Universidad Nacional de Trujillo en Perú, un destacado intelectual, abogado de profesión, graduado en Derecho, que ha desarrollado muchísimo su trabajo en torno a estas materias en su país y por supuesto también nos trae una mirada muy interesante sobre la educación y los derechos humanos en el siglo XXI y esperamos que sea de completo provecho para todos los que están presentes en la sala. Luego de la presentación podremos, por supuesto, intercambiar un poco con el profesor. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, vayan anotándolo por ahí para al final de la presentación tener un rico debate sobre el tema. Adelante, profe. Muchas gracias, doctora Gladys González. Muchas gracias. Bien, quiero empezar esta breve disertación diciéndoles que se trata de una reflexión en torno a la problemática universitaria en América Latina y que, como quiera que somos parte de una región un poquito más extensa, el Caribe comprendido, es una situación que tiene casi similitud en términos de presentación problemática. Hemos vivido nuestra vida universitaria, la mayor parte de los asistentes a este congreso seguramente, o a esta quinta conferencia, y en tal virtud tenemos las vivencias que nos permiten expresar que conocemos de alguna u otra manera lo que resulta ser la vida universitaria, el función y el rol de la propia universidad, básicamente en países como los nuestros. En esta conferencia revisé el programa general de la misma y me encontré con mesa de trabajo referida a educación y ciencia. Ahí es donde he venido participando en estos días. No hubo otra comisión en la que se haya tratado algo similar. En la sala 10, educación y ciencia. Pues bien, al haber estado presente en las diferentes intervenciones, estas estaban referidas sustancialmente el enfoque, la preocupación y planteamientos alternativos a la problemática de la educación básica regular. Me refiero a los estudios de la primaria, a los estudios de la secundaria, muy poco a la educación superior técnica y casi nada a la educación superior universitaria. No obstante que resulta ser imprescindible comenzar de manera conjunta a reflexionar sobre el problema de la universidad, a reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, a reflexionar sobre el rol de la universidad y desde allí comenzar a trabajar para fortalecer una visión contemporánea que permita contribuir institucionalmente al impulso del desarrollo de nuestros países y sobre todo a la generación de alternativas para el fortalecimiento de la democracia. Es una preocupación que quiero dejar expresada. Por eso mi preocupación y mi acercamiento hoy en la mañana al doctor Zapatero, que lo escuché hablar de ciencia, de universidad, de la trascendencia, significando la trascendencia y la tremenda y extraordinaria importancia que tiene la universidad en la generación de ciencia. Digo la tremenda importancia porque ahora resulta ser que en nuestros países ya no es un patrimonio ni monopolio de las universidades de la actividad científica, por ejemplo, porque vemos que el sector del empresariado, ante la deficiencia, ante las limitaciones de las instituciones universitarias que hacen muy poco investigación, han generado sus propias iniciativas, las han materializado y tienen muchas empresas sus centros de investigación. Hace poco, yo soy del norte del Perú, y en mi trabajo de acercamiento con las empresas, me vinculo con el gerente de una empresa con quien luego de conversar advierto que tenía una vocación no solamente de docente universitario, sino sustancialmente de investigación. Láctea S.A., Sociedad Anónima, que hace investigación en mejoramiento de ganado vacuno, de carne y de leche, desarrollando actividad referida a la mejora de la raza
de estos animales. Y entonces me decía, mira, ustedes tienen la gran suerte y la oportunidad de que el Estado les toca la puerta para que se les entregue dinero a fin de que investiguen. Y la verdad es que sí, nosotros tenemos una ley que se llama la Ley del Canon Minero, que establece que un porcentaje determinado de nuestros presupuestos vaya destinado a la actividad de investigación científica. Claro, una información de esta naturaleza resulta ser algo extraordinario, porque dicen, ah, qué bien, mira, legalmente se establece, se conmina al Estado a que te dote de un presupuesto determinado para investigar. Sin embargo, es una ley que tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, nuestros investigadores jamás tienen la oportunidad o la posibilidad de percibir estímulos personales para continuar en la investigación. Pero bien, mientras que a ustedes les toca la puerta para que se les dote del presupuesto correspondiente a investigar, nosotros tenemos que buscar investigar permanentemente, y esos procesos de investigación deben concluir con productos determinados que luego los ponemos al mercado para generar ingresos y seguir investigando. Nosotros casi no publicamos, me decía, en revistas indexadas en el mundo. No buscamos, lo que buscamos es que el producto de la investigación sea el insumo fundamental para seguir creciendo empresarialmente. Ustedes se preocupan mucho en la investigación publicada en las revistas de Scopus, etcétera, las más notables que hay en la región o en el mundo. Y a eso nos estamos dedicando, las universidades. Les decía esta breve vivencia porque resulta que hay una línea demarcatoria muy diferenciada en torno del contenido, o en torno al contenido de lo que significa la actividad de la investigación en la empresa privada y la naturaleza investigatoria de nuestra actividad institucional universitaria. Pues bien, en general, la universidad, que fue pensada en sus orígenes como la casa del saber, la institución generadora de ciencia, la institución en la que se enseña a razonar, es una institución que el neoliberalismo le está dotando de una característica totalmente diferente, haciéndola una universidad que genere profesionales, algo parecido a la producción en serie de las empresas, ¿no es cierto?, de las fábricas, para que se satisfaga la demanda del crecimiento empresarial. Y a eso nos estamos dedicando la universidad, porque esa es la línea de trabajo de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que dotan de presupuesto ante el requerimiento de instituciones o de estados para el desarrollo en materia de educación y particularmente de la educación superior universitaria. Y esto debe ser un punto de inflexión a fin de comenzar a pensar de manera conjunta en América Latina qué hacer para darle un rumbo distinto al tema de la educación superior universitaria. Es preocupante porque inclusive aquella generación que en su momento, ¿no es cierto?, el año 18 impulsó un movimiento de reforma universitaria, en el caso concreto de Córdoba, Argentina, esa generación que ahora, dado el tiempo transcurrido, está asumiendo responsabilidades en la conducción de la universidad, no vean estos gestores o conductores de las instituciones universitarias a una juventud dispuesta a transformar la educación superior universitaria, a luchar para que se modifiquen los currículos pensados en su diseño para favorecer la mantención de un sistema determinado. Y entonces vemos jóvenes que se están educando bajo los currículos por competencias, que no implica otra cosa más que generar ciertas habilidades para la satisfacción del mercado, de un mercado neoliberal. Y en tal virtud se está generando un proceso educativo, se están desarrollando métodos de trabajo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que no hacen sino deshumanizar lo que resulta ser la educación. En eso estamos ahora, esa es nuestra realidad en la Universidad Latinoamericana, con gobiernos que no hacen otra cosa más que recepcionar de manera muy fácil
todo lo que es el influjo de la penetración capitalista, ¿no es cierto?, a través de la línea de trabajo y las concepciones neoliberales impregnadas en estas políticas educativas en nuestro país, básicamente en el tema de la universidad. Es preocupante, y es preocupante la educación no solamente para este campo, el nuestro, desde donde pensamos y reflexionamos de una manera distinta a como lo hace el Banco Mundial, el Banco Interamericano. Es preocupante para ellos también. Resulta singular que el Banco Mundial haya expresado que la educación superior universitaria, la educación en general, es un derecho humano. Pero claro, es que resulta para ellos necesario también como punto de inflexión hacer un quiebre en el desarrollo de una estrategia en la perspectiva de institución especializada en la penetración de concepciones neoliberales en las universidades. Por eso es que el Banco Mundial no ha elaborado sino una agenda, su Agenda 2020 para la educación superior, que implica colocar las pautas, lo dice expresamente el Banco Mundial, poner sobre la mesa las pautas para que los gobiernos o las instituciones comiencen a gestionar sus ayudas presupuestales o financieras para el impulso de la educación. Es decir, si tú, Estado X, no cumples con las exigencias o los presupuestos que yo, Banco Mundial, te los consigno, te los establezco, te los impongo, si no cumples ellos, sencillamente no vas a tener el apoyo que podemos dártelo. Así que haz un quiebre en tus procesos educativos. En el caso concreto, pues empieza tú a adecuarte a eso que hemos denominado el currículo por competencias, que no es otra cosa más que la generación de habilidades, ¿no es cierto? Ciertas habilidades que los que no llegan a comprender la naturaleza de esa ofensiva dicen que está bien que se genere habilidades, porque queremos un profesional de excelencia y calidad. La universidad debe sacar a profesionales de excelencia y calidad. Y claro que una expresión de esa naturaleza se arraiga tan fácilmente en la consideración de las personas, en general, de la comunidad, de nuestros ciudadanos. ¿Quién no va a querer, siendo parte de una sociedad determinada, recibir a un profesional de excelencia y calidad? Un médico que tenga la suficiente formación profesional para poder enfrentar la problemática inherente a su propia condición y perfil profesional como médico. ¿Quién no va a querer a un médico si yo me siento mal con ciertos síntomas de una enfermedad determinada que yo no sé ni nadie la sabe qué cosa es o cuál es, y de pronto voy a ese médico y me dice, se trata de esta enfermedad? ¿Quién no va a querer eso? Un profesional de excelencia y calidad, ¿no es cierto? Sí, pero nos estamos olvidando del otro aspecto de la formación profesional. La excelencia y calidad solamente como tal, la excelencia y calidad per se no hace más que deshumanizar el conocimiento, no hace más que deshumanizar al profesional ontológicamente concebido como un ser social. Y consecuentemente no queremos nosotros formar a un médico de excelencia y calidad que vea como la fuente de ingreso de sus honorarios profesionales para el crecimiento económico de él o de su entorno familiar. No queremos formar a excelentes ingenieros que tengan la imaginación extraordinaria para resolver los problemas de ingeniería que tienen nuestros países. No solamente queremos eso, queremos al ingeniero y queremos al médico y queremos al abogado o al profesor, al contador, al economista o a la carrera profesional que sea, ¿no es cierto?, formados extraordinariamente con excelencia y calidad, pero al mismo tiempo lo necesitamos como un ser ontológicamente insertado en su comunidad. Una persona que llegue a generar confianza en la comunidad explicándole las causas reales de las grandes brechas que tenemos en nuestros países. ¿Cómo no pretender formar a un economista, ¿no es cierto?, de excelencia y calidad, que sepa explicar técnicamente desde las ciencias económicas los problemas económicos que tiene el mundo, que tienen nuestros países, pero no solamente
en el marco de una concepción tecnocrática, sino realmente desde el otro lado humanizado, un economista que conciba real y objetivamente cuáles son las causas que han generado el actual orden económico internacional. Un profesional, en el caso concreto al que me estoy refiriendo, el economista, que no solamente los explique las causas, sino que le diga a la comunidad: mira, este es el camino que tenemos que seguir para sentar la base, o por lo menos empezar a accionar a fin de transformar este orden económico internacional. Ayer escuchaba la intervención de un exministro de Economía del vecino país nuestro, de Ecuador. Y qué satisfacción al haber escuchado, miren ustedes, la exposición de un marco conceptual, de un esquema ideológico y político propuesto para todos nuestros estados en América Latina y en el mundo. Programa consagrando caminos, opciones, alternativas para todos los aspectos de la problemática internacional a fin de que coincidamos en un punto de encuentro y de esa manera hagamos respetar nuestra soberanía frente a la penetración imperialista y frente al dominio neoliberal que tienen nuestros países. Solos no podríamos. Él lo dijo clarísimamente. ¿Qué hace un país determinado enarbolando estas banderas de manera solitaria? Miren ustedes lo que ocurre con este país, con Cuba. ¿Qué fuera de Cuba si no expresáramos en el mundo entero la solidaridad internacional a favor del pueblo cubano y de este país? ¿Qué sería de Venezuela? Estuviera totalmente avasallada si es que no expresáramos de igual manera nuestro compromiso internacional de solidaridad con ese país. Entonces necesitamos comenzar a pensar, ¿no es cierto?, para que ese punto de inflexión implique reformas en el ámbito de la universidad latinoamericana. La universidad tiene 3 ejes, así está concebida en términos generales por los diversos estados en América Latina. Uno, el aspecto referido como eje misional a la formación profesional. En segundo lugar, la investigación científica, y en tercer lugar, la responsabilidad social universitaria. Muy bien. ¿Cómo formar a un profesional de excelencia y calidad? Miren, ocurre que este es un debate ahora en el Perú, porque a través de una ley de supuesta reforma universitaria se nos impuso la necesidad de incorporar cursos de estudios generales los 2 o 3 primeros años, concentrados en el primer año o dispersos hasta el tercer año, de tal manera que podamos dar una formación general, valga la coincidencia, cursos de estudios generales que se diferencian de los cursos específicos. Los cursos generales están diseñados para formar al profesional como un ser social. Los cursos específicos están diseñados para iniciar al futuro profesional en la carrera correspondiente, y luego los cursos de especialidad. Y nuestro debate, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de Trujillo, que ahora gestiono en calidad de rector, por ejemplo, hay un planteamiento ahí, desde la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación nos han propuesto cursos, análisis filosófico de la realidad nacional. Yo digo, esta etapa debe caracterizarse, si, como ya dije al inicio de esta breve intervención, los que participamos directamente en la lucha de la década del 70 en América Latina, caracterizadas fundamentalmente por la presencia de dictaduras militares, si aquellos jóvenes de la época mencionada, ahora tenemos la responsabilidad de conducir las universidades en casi todo el país, ¿por qué no comenzamos a actuar para pensar hasta el nombre de las asignaturas correspondientes? ¿Por qué tendrías que llevar al estudiante a un análisis filosófico de la realidad nacional? ¿Por qué no lo llevas al análisis crítico de la realidad nacional? Todos hemos pasado por las aulas de la universidad y cuando vemos la nomenclatura del curso, nos preparamos subjetivamente para
Y comenzamos a pensar hasta en el contenido de lo que nos van a enseñar y luego que nos entregan el plan de estudio o el sílabo correspondiente. Efectivamente, yo pensaba que podía ser el curso así y así está diseñado, pues, ¿no es cierto? Porque una cosa es llevarlo al análisis filosófico, yo no digo que esté mal, pero es mejor llevarlo al análisis crítico, porque hay que comenzar a enseñarle a nuestros estudiantes y futuros profesionales que deben ser críticos, analíticos, propositivos frente a la problemática nacional. No queremos ya una juventud universitaria contestataria por el simple hecho de serlo. Queremos actividad pensada, actividad razonada. Y eso viene como consecuencia de la generación y el impulso del análisis de su propia realidad. Entonces, en la parte de la formación profesional como eje misional a la universidad, ahí tenemos que incorporar necesariamente cursos sobre estudios generales, perdón, sobre derechos humanos. Como curso general. Esto nos va a permitir, como ya dije tantas veces antes, a humanizar al futuro profesional. Vamos a generar ciudadanía responsable, que es lo que nos está faltando ahora. Excelencia y calidad en el futuro profesional. Pero ¿qué hay de su responsabilidad como ciudadano? ¿Acaso no es verdad que generando ciudadanía responsable contribuimos al fortalecimiento de la democracia en nuestros países? Por supuesto, porque va a ser un ciudadano que va a caminar de la mano con su comunidad, explicándole sus problemas, buscando investigar acorde a las necesidades de su problemática, el mismo estudiante a buscar que su formación profesional sea consecuencia de la interactuación entre la universidad y la comunidad, que salgan los profesores y los estudiantes a la comunidad. Conversaba hace 15 días con nuestros estudiantes de la Facultad de Farmacia y les decía, nuestra mirada está referida a que ustedes estén saliendo permanentemente a la comunidad. ¿Qué ciudadanía responsable se genera desde el y solo en el aula universitaria? Con diseños silábicos que nos digan que hay que respetarse el uno y el otro. Esa es la parte cognitiva y la enseñanza de los derechos humanos debe tener dos aspectos, la parte cognitiva y la parte actitudinal. Le damos la información en el aula respectiva, pero hay que llevarlo a la comunidad para que ellos identifiquen los problemas de afectación, de infracción a las normas legales que tienen impacto sustancial y directo en la afectación de los derechos de la persona. Por ejemplo, oye, ¿por qué no llevar a los estudiantes de medicina el primer año nomás para que en la puerta de ingreso al hospital vean la cantidad de gente formando su cola, su fila para poder ingresar y hasta un número determinado le dicen hasta aquí nomás, vengan mañana porque ya no hay posibilidad de atención? ¿No es eso ir generando ciudadanía responsable? ¿No es eso ir motivándolos, insertándolos en la dinámica de la preocupación, el análisis? ¿No es eso ya comenzar a caminar en torno a la postura crítica respecto al problema en concreto? Y así, sistemáticamente, ir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje interactuando la universidad como institución y la propia comunidad. Bien, entonces, el primer eje misional está referido a esto sustancial o sintéticamente expuesto. Nuestro segundo eje misional tiene que ver con lo que es la investigación científica. Los modelos de licenciamiento y acreditación en nuestro país, en mi país, es un modelo en el que han impuesto ciertos criterios, y es coherente en el plano internacional, ciertos criterios de evaluación de la actividad investigatoria en las universidades. ¿No es cierto? Y ahí tenemos los derechos de autor también que impactan en la posibilidad de una investigación abierta y colaborativa en el mundo. Nosotros no podemos coger un artículo determinado y comenzar a reproducirlo para difundir ese conocimiento plasmado en el artículo en nuestras universidades o en la comunidad, porque tiene derechos de autor. Y entonces podemos ser sujetos de imposición de ciertas llamadas de atención, cuando no de repente sanciones, como institución o como personas naturales. Pero
En el caso de nuestra universidad tenemos 183 investigadores. Yo tengo, miren, 2 años en la gestión de la universidad. Es una universidad fundada el año 1824 por Simón Bolívar. Es una universidad que tiene aproximadamente 23.000 estudiantes, entre estudiantes de pregrado, posgrado y segunda especialidad. 1.400 docentes aproximadamente, igual número de servidores administrativos. Es una universidad relativamente grande. 183 investigadores. Cada mes sacamos avisos felicitando la certificación de un docente por parte de CONCITEC, que es el órgano del Estado encargado de la certificación de nuestros investigadores. Y no está mal, extraordinariamente bien, porque uno ve la preocupación de nuestros investigadores. Pero cuando uno empieza a evaluar el sentido de la investigación, nos encontramos con que las investigaciones no están directamente vinculadas con la solución de los problemas que tienen las personas o que tiene el país, problemas que afectan el impulso del desarrollo nacional. Entonces, ¿qué investigación estamos haciendo? Una investigación de matiz y característica ególatra. Una investigación que no hace sino fortalecer el ego del docente universitario para que su artículo sea leído e incorporado en las revistas más importantes del mundo. ¿No es cierto? Entonces hay que hacer un quiebre de igual manera en el impulso de la investigación en las universidades. Hay que decirle a nuestros docentes, miren, tenemos en el mundo una agenda. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Y mira, el plan de desarrollo nacional al 2050 en el Perú. ¿Qué cosa es lo que se ha propuesto el país? Y nosotros, ¿cómo nos insertamos en ese esfuerzo conjunto para resolver los problemas que tenemos? Ese es el tipo de investigación que hay que comenzar a darle fuerza, pero arraigar en la conciencia de la docencia universitaria como parte de un nuevo proceso reformista universitario en América Latina que tanta falta viene haciendo ahora. No vemos matices colectivos en el propio país y menos en América Latina como para poder decir, mira, esto es lo que necesitamos. Pero no solamente reflexionar en torno a qué necesitamos y la constatación de nuestras necesidades, sino acciones para el cambio correspondiente, porque ese es el rol que le corresponde a la universidad, contribuir, impulsar, ¿no es cierto?, el cambio en nuestros países. Le dije hace un momento, tenemos una ley del canon minero que permite destinar un porcentaje de nuestro presupuesto a la investigación científica. Lo dice la ley expresa, pero luego se promulga cada año una ley de mayor relevancia. En el ámbito jurídico tenemos la Constitución, tenemos las leyes orgánicas, luego las leyes ordinarias y abajo los reglamentos. Esa es la estructura kelseniana del sistema normativo. Bien, Constitución, recuerden, ley orgánica y ley especial u ordinaria. La 30.220, que es una ley ordinaria, la ley de la denominada reforma universitaria, nos dice que tenemos derecho a un porcentaje determinado para la investigación y todo lo que está vinculado a ello. Pero, como les decía, cada año se promulga una ley orgánica que es la ley del presupuesto de la República. Y en sus disposiciones finales y transitorias hay una disposición expresa que dice: el dinero destinado a la investigación en las universidades solamente puede ser destinada a la investigación misma, nada colateralmente. Por ejemplo, implementación de laboratorios. Por ejemplo, incentivo a nuestros investigadores. Por ejemplo, darles la posibilidad a que nuestros investigadores puedan salir del país, ¿no es cierto?, a tener estancias cortas o largas para fortalecer el conocimiento necesario y seguir o profundizando la investigación. Entonces, ¿de qué nos vale tener una ley que nos dice que tenemos un porcentaje determinado del presupuesto para investigación? Si como consecuencia de pronto de la caída de la energía
un equipo que es tan sensible en los laboratorios de ciencias biológicas, de ingeniería o de farmacia, como consecuencia de esa baja, porque hay picos en el servicio eléctrico, estos equipos pueden sufrir afectación y no podemos reponerlos. Necesitamos una unidad vehicular, en el caso concreto de la Facultad de Medicina o de Ciencias de la Salud, para poder trasladarse los docentes y nuestros estudiantes a la comunidad. Mejor dicho, necesitamos una ambulancia, y cuando se lo decimos al Estado, quiero comprar una ambulancia, dicen, ¿ustedes son hospital? ¿Su quehacer está destinado a la atención de la salud? Ustedes hacen educación, dedíquense a eso, déjenlo a los hospitales, a las clínicas del Estado que compren sus clínicas. Imagínense ustedes. Entonces, ese esquema en el tratamiento de las universidades hay que modificarlo. Bien, en este mismo aspecto de la investigación, necesitamos arraigar en nuestra comunidad universitaria, científica, el concepto, fortalecerlo, el concepto de ciencia abierta y colaborativa. La investigación podría recibir un impulso extraordinario, podría alcanzar niveles de desarrollo nunca antes visto. La investigación que se hace en Cuba, la investigación que se hace en Suecia, la investigación que se hace en Francia, el producto de esa investigación debe ser, sin mayores restricciones, asumida, recogida por investigadores que se encuentran en la Universidad Nacional de Trujillo, en Ecuador, en Panamá, donde fuera que se encuentren, para que de esa manera, ¿no es cierto?, los fines de la investigación encuentren un canal de viabilidad y de rapidez, de celeridad en la obtención de resultados más adecuados para resolver los problemas que tienen las personas en el mundo y que tenemos en el mundo en general. Pero no hacer de la investigación y el producto de la misma un producto que esté sujeto a la oferta y a la demanda. No hacer del producto o el resultado de la investigación el producto que te va a generar los ingresos económicos suficientes por tu esfuerzo de investigación. El investigador, consecuentemente, que se haya formado sobre la base de enseñarle lo que son los derechos humanos, de saberlo dimensionar, entender la naturaleza y el contenido de cada derecho humano, ese investigador va a entender que su esfuerzo es un esfuerzo no para generar ingreso económico para él, sino que su esfuerzo de investigación está dirigido a resolver los problemas del mundo, de las personas. Por eso es nuestro reconocimiento a Cuba y a los cubanos. ¿Acaso los cubanos vieron la oportunidad de ingentes cantidades de dinero como ingreso como consecuencia de las vacunas contra el COVID? No lo pensaron. Nos pusieron a disposición del mundo. ¿Pero qué ocurría en nuestros países? No, ten cuidado. Esas vacunas que vienen de los países comunistas vienen incluidos un chip. Y ese chip hasta para controlar, hombre, tu cerebro, para que pienses de esta u otra manera. Terrible. Entonces la investigación debe estar dirigida a resolver los grandes problemas que tenemos como personas, a los grandes problemas que resultan ser las brechas repudiables que tenemos en la comunidad. Es inconcebible ver gente que no tiene siquiera para comer, es inconcebible que hay gente que no tiene la forma siquiera de trasladarse desde su casa hacia el hospital cuando tiene problemas. Entonces, si esa es nuestra realidad, si esa es la realidad del mundo, hay que asumir una actitud de cambio desde la universidad en la generación o en la formación del profesional universitario. Queremos hombres con el concepto arraigado en sí mismo de lo que resulta ser la ciudadanía responsable, de lo que es el impacto de actuar como tal, como ciudadano responsable, en el fortalecimiento de la democracia, que con todas sus imperfecciones resulta siendo el mejor sistema político que nos permite la realización de nuestros propios proyectos de vida como programas personales o familiares. La educación, dice el Banco Mundial, genera cambios en el entorno personal y familiar. Te genera progreso económico. No está mal, por supuesto que está bien. ¿Cómo no quisiéramos tener dinero personalmente los profesionales para satisfacer ya no solamente ciertas
necesidades inmediatas que tenemos, sino para darnos, oye, un pequeño gustito, pues, me quiero venir al Caribe, ¿no es cierto?, a una playa. ¿Cómo no vamos a querer dinero? Por supuesto que sí, pero jamás, nunca pretender ese acomodo personal, pretender esa situación de mejoría personal totalmente deshumanizados. Hay que saber compartir, y compartir en la universidad implica compartir conocimiento, implica compartir la ciencia y los resultados de la actividad de investigación científica, implica generar, una vez más lo digo, un profesional humano que vea con ojos de transformación y con rostro o mirada humana los problemas que existen en el mundo para poder transformar el actual orden económico internacional y sobre los escombros de ese viejo y obsoleto orden económico edificar un nuevo modelo de sociedad en la que obviamente seríamos felices la mayor cantidad, sino todos los que habitemos en ese modelo social. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos la presentación del doctor Carlos Alberto Vázquez y abrimos un espacio en este minuto para el debate, para si hay alguna duda, algún comentario. Sí, como no, adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Ortega Somontes, presidente provincial de la Sociedad Cultural José Martí en la provincia de Artemisa. Estimado profesor, ante todo, en nombre de la institución a la cual pertenezco, quisiera desearle los mayores éxitos en esta tarea tan humanista que llevan ustedes adelante en su universidad. Yo tuve el privilegio de visitar Perú en 2018, cuando la Cumbre de las Américas, yo estuve allá. Perú es un pueblo generoso, bueno, elegante, trabajador. Allí conocí muchas personas, peruanos, peruanas, que nos brindaron siempre su amor y sobre todas las cosas nos brindaron siempre esa solidaridad humana y el amor por Martí y Fidel, algo que agradecemos profundamente a los peruanos. Estuve ahí aproximadamente una semana, nos llevaron a varios lugares, conocí muchas partes en ese país, pero lo que más me gustó fue el día que pasamos en la Universidad de San Marcos. Estuvimos allá. San Marcos, una universidad que a mi juicio personal debía estar dentro de las maravillas del mundo contemporáneo. Bella. Sin embargo, hoy, cuánto dolor, cuánta tristeza. Cuando hace unos días pude observar en la televisión cómo estas fuerzas represivas, llenas de odio y de rencor, derribaban las puertas de la Universidad de San Marcos para entrar y ocupar y expulsar a los estudiantes que allí se encontraban. Condeno en lo personal, y estoy seguro que también puedo hacerlo en nombre de la institución a la cual pertenezco, este crimen de lesa humanidad que fue precisamente derribar las puertas de esa ilustrísima universidad para entrar por la fuerza y ocuparla de esa manera. Algún día la Universidad de San Marcos podrá tener en la historia, o llevar en su historia, y condenar para siempre este bochornoso acto tan brutal y tan grosero que ya no es posible poder
Quizás hasta en las películas de los años 40 podía verse esto, pero no estábamos adaptados a eso. Les reitero en nombre de las instituciones, del sistema de instituciones de la Sociedad Cultural José Martí, nuestra solidaridad con el pueblo peruano y les reitero mis mejores votos para que ustedes puedan llevar adelante en un futuro no muy lejano una vida feliz, próspera y sostenible. Felicidades. Muchas gracias. Bien, no sé si estamos. Sí, la dama primero. Buenos días, mi nombre es Ludeili Udis Izquierdo Carvalho, soy cubana de la delegación del Movimiento Juvenil Martiano. Quisiera preguntarle, profesor, porque acá en Cuba, y me imagino que una buena parte de las universidades, por lo menos de nuestro continente, tengan esta misma dificultad, en los programas curriculares de la enseñanza general, en los diferentes niveles, aparece la enseñanza de la computación. Y pero sin embargo no se le enseña a los estudiantes a trabajar con la tecnología de la información y las comunicaciones. Entonces, la relación entre el individuo, entre el estudiante y sus terminales móviles, es decir, sus teléfonos, sus tablets, se dan desde el punto de vista, desde la autodidaxis. O sea, no se les enseña cómo manejar este tipo de dispositivos, aunque ellos, por supuesto, lo aprenden solo, no necesitan que nosotros les enseñemos. Yo considero que esto, al final, hace que entonces el estudiante sea competente en el uso de la tecnología, pero sin embargo le falta el punto de vista crítico para trabajar con las redes, para interactuar con los medios, ¿no? Quisiera saber en materia de educación digital qué se hace o qué se pudiera hacer o cómo usted ve este tipo de asuntos. Bien. En principio, un agradecimiento especial al compañero que expresó su solidaridad con el pueblo peruano, que ahora enfrenta una situación bastante problemática, efectivamente. Son aproximadamente 50 o medio centenar de fallecidos como consecuencia de esta campaña de movilización social que se está presentando. Conversaba con la doctora Gladys y le decía que en mi país el 82% de desaprobación tiene ese órgano del Estado que resulta siendo el órgano encargado de la legislación a favor de la comunidad, a favor del pueblo. Sin embargo, 82% de desaprobación. Imagínense ustedes lo que resulta ser una gestión del Congreso de la República. Y eso es uno de los factores determinantes de la movilización social ahora en el país, que debe concluir con la renuncia a la Presidenta de la República y al mismo tiempo la convocatoria inmediata de elecciones, que es lo que está expresando la mayoría del pueblo, así como también la convocatoria inmediata a elecciones de los congresistas de la República. Muchas gracias nuevamente por esa expresión de solidaridad. Es como debemos actuar las personas que tenemos una vocación de solidaridad internacional. En segundo lugar, efectivamente, muy poco se hace en las universidades peruanas, ni en los criterios selectivos de ingreso a la universidad, ¿no es cierto? Mejor dicho, en el perfil de ingreso, ni siquiera se ha consagrado criterio alguno referido a ello. Entonces, como la compañera dice, claro, eso tiene impacto también en la actuación de los jóvenes en relación a, por ejemplo, a las redes sociales. Y hay que darles formación. Ahora no es difícil encontrar a sembradores de odio, ¿no es cierto?, envalentonados bajo la ubicación en un pequeño espacio de su casa o caminando por las calles, pero con los dedos en el teclado lanzando odio y veneno a otras personas. Y a quienes de alguna forma cuestionamos también el status quo en nuestros países. La verdad, quiero decírtelo, no hacemos casi nada. Y ese es un gran problema, sí. Lo que más bien hay ciertos programas de fortalecimiento de la parte técnica, ¿no es cierto?, previo al ingreso, pero eso es una cuestión que está referido a lo que decía hace un momento, el aspecto tecnocrático. Nos estamos más preocupando por la cuestión tecnocrática. Mira, quiero que maneje los sistemas X, Y o Z, que produzca documentos de esta manera, etcétera, pero no le damos el enfoque
como ciudadano. Y entonces las redes sociales se han convertido en un instrumento de generación de conflictos. Los gobiernos, qué cosa es lo que están haciendo, y en mi país qué cosa es lo que hace. Hace poco se ha promulgado una ley referida a la prevención y a la sanción de conductas de difusión de infundios o afectaciones de la dignidad o el honor de las personas, incrementando las penas. Pero ya sabemos, quienes hemos estudiado Derecho, que la finalidad preventiva general de la pena sustentada o expresada en el crecimiento de los niveles de sanción no traen consigo absolutamente nada beneficioso. Mayor pena no implica menor número de delitos. La severidad de las penas no implica disminución de los porcentajes delictivos que encontramos en la sociedad. Entonces, es una sociedad que, como ya lo hemos dicho siempre, y lo hemos escuchado aquí en esta quinta conferencia, una sociedad en crisis que hace agua por todo sitio. Llevo una preocupación, acorde con la pregunta que me ha hecho, para ver en nuestra universidad qué hacemos. Cada vez que escuchamos algunas preocupaciones, las traducimos en acciones. Gracias. Lamentablemente el tiempo es el peor de los acompañantes en este tipo de citas. Quedan muchas dudas, muchas cuestiones que quisiéramos conversar, sobre todo en temas tan interesantes como la necesidad de la ética y del pensamiento ético atravesando la formación de nuestras universidades y los vínculos universidad-empresa. Pero hay un programa que cumplir. Seguramente en los salones, en los pasillos podremos continuar conversando y debatiendo sobre estos temas. Agradecemos muchísimo al doctor Carlos Alberto Vázquez por su presentación, rector de la Universidad de Muchas gracias, muchas gracias.